Tenía la voz más poderosa de su generación. Vendió más de 100 millones de discos. Actuó ante presidentes y realeza y llenó arenas en 6 continentes. Hacía que las mujeres perdieran la compostura de maneras que luego no podían explicar, y hacía que músicos que habían pasado sus carreras persiguiendo ese tipo de impactos se sentaran en silencio al fondo de las salas y simplemente miraran. Y durante 60 años, el hombre detrás de la voz, el hombre real, con la historia real y el matrimonio real y el hijo que tuvo a los 16 años en una casa adosada en el sur de Gales, fue una de las personas más cuidadosamente ocultadas del mundo del espectáculo. El artista que le dio todo al mundo guardó su vida real con ambas manos. ¿Alguna vez miraste a alguien que parecía tenerlo todo? El éxito, la energía, la fuerza de presencia innegable. Y sentiste, sin poder decir exactamente por qué, que lo más importante de esa persona era lo que menos estaba dispuesta a hablar. Ese presentimiento siempre fue el instinto correcto con Tom Jones. Porque debajo de la voz, debajo del escenario y la imagen y 60 años de éxitos, había una vida privada que les costó a quienes vivían dentro de ella mucho más de lo que el mundo jamás supo. Es febrero de 1965. Ciudad de Nueva York, el Ed Sullivan Show. Tom Jones camina hacia el micrófono. Tiene 24 años. Es de un valle en el sur de Gales donde su padre bajaba a las minas cada mañana y subía gris de polvo de carbón cada noche. Nunca ha actuado en televisión americana. Nunca ha estado en un estudio tan grande ni ante un público tan expectante. Canta It's Not Unusual. En aproximadamente 45 segundos, el público del estudio, educado, sentado, preparado para aplaudir en los intervalos apropiados, abandona todo eso. El sonido que sale de este joven de Pontypridd no es lo que esperaban. Es demasiado grande y demasiado directo y demasiado físico para que la sala lo contenga a una distancia cómoda. En una semana, el disco está en el número 1 en 14 países. Tom Jones se convierte, en una sola aparición televisiva, en uno de los artistas más famosos del mundo. Y nadie en ese estudio, nadie mirando desde casa, nadie en ninguno de los 14 países donde el disco escala las listas, sabe que este hombre, esta fuerza de la naturaleza aparentemente sin complicaciones, tan vital y disponible, tiene una esposa. Tiene un hijo de 7 años. Se casó a los 16 años, en un registro civil discreto, con una chica de su misma calle, que ya llevaba a su hijo en el vientre. Construyó toda su vida adulta sobre una base que su representación había decidido, silenciosamente y con eficiencia, que no iba a ser parte de la historia que el mundo iba a escuchar. Esta es esa historia. La que su representación no contó. Aléjate del momento del Ed Sullivan Show, de la voz y los trajes y las bragas lanzadas al escenario y las residencias en Las Vegas y el renacimiento tardío que batió récords. Y encontrarás el verdadero comienzo. No en un estudio de televisión en Nueva York. En una calle llamada Laura Street en Treforest, un pueblo que se asienta en el cuenco del Valle Rhondda en el sur de Gales, donde las montañas bajan de cerca, y las casas adosadas corren en filas de pizarra gris, y la vida disponible para un chico de clase trabajadora en los años 40 y 50, tenía un conjunto de opciones muy claro y muy limitado. Thomas John Woodward nació el 7 de junio de 1940. Su padre, Tom Woodward Sr., era minero de carbón. No metafóricamente, no históricamente, sino realmente bajo tierra, realmente extrayendo carbón con su cuerpo, cada día laborable de su vida adulta. Su madre, Freda, cuidaba la casa, no porque le faltaran otras opciones, sino porque cuidar la casa era lo que hacían las mujeres en esa comunidad, con una minuciosidad y una practicidad y una ausencia de quejas que constituía su propia forma de acero. Era un niño enfermizo. La tuberculosis a los 12 años lo sacó de la escuela y lo confinó en cama durante casi 2 años. La enfermedad era lo suficientemente grave como para que la familia creyera en algunos momentos que podrían perderlo. No murió, se recuperó. Y durante los meses de reclusión escuchó música. La música era americana, blues, gospel, rock and roll temprano. Llegaba a través de la radio y de discos prestados, y se presentaba en esa casa adosada de Treforest como comunicaciones desde un tipo de vida completamente diferente, más ruidosa, más colorida, más físicamente desinhibida que cualquier cosa que el valle ofreciera o alentara. El niño escuchaba, absorbía. Sentía algo en esos sonidos que a los 12 años no habría podido nombrar, pero que organizaría el resto de su vida. Cuando se recuperó, la voz que regresó no era la misma voz que había entrado en la enfermedad. Había cambiado, repentinamente, dramáticamente, de la manera en que muy pocas voces cambian, en algo que no guardaba relación con las voces que lo rodeaban. Un barítono con un alcance y una riqueza y una calidad natural de proyección que su profesor del coro escolar notó de inmediato, y que los clubes locales notarían en menos de un año. Era, según todos los que lo escuchaban, genuinamente dotado. No de la manera educada en que los adultos describen a los niños que muestran entusiasmo. De la manera real, de la manera que hace que otros cantantes guarden silencio. También conoció a Linda Trenchard. Vivía en la misma calle. Tenía la misma edad. Era, según todos los relatos de personas que los conocían entonces, la persona de la que realmente estaba enamorado.
No el objeto de un enamoramiento adolescente que la fama luego reformularía como sentimiento, sino genuinamente la persona que eligió, a los 16 años, con la plena convicción de alguien que aún no entiende lo que le va a costar la convicción. Ella quedó embarazada. Se casaron en marzo de 1957. Ella estaba de 7 meses. Él tenía 16 años. La ceremonia fue un registro civil, un testigo, 2 firmas, sin celebración, sin anuncio, estaba hecho. Su hijo, Mark Woodward, nació en abril de 1957. Thomas John Woodward tenía 16 años, estaba casado, era padre, sin dinero y sin más perspectivas que los clubes de trabajadores donde cantaba los fines de semana por lo que le daban. La voz estaba ahí. El mercado para la voz aún no era visible, y entre la voz y el mercado se interponía todo lo que se interpone entre el talento excepcional y la oportunidad real. Tiempo, dinero, suerte y la persona indicada en la sala indicada. ¿Alguna vez partiste de un lugar tan lejos de donde terminaste que el punto de partida parece, en retrospectiva, la vida de otra persona? ¿O alguna vez fuiste la persona que se quedó atrás en ese punto de partida, mientras alguien a quien amabas viajaba lejos de él? Porque esta historia pertenece a las 2 personas, y una de ellas nunca llegó tan lejos de Treforest como la otra. Los años entre el matrimonio y la fama fueron largos y genuinamente difíciles. Tocaba en los clubes, formaba bandas, cargaba equipos y actuaba para salas que prestaban atención cuando les apetecía. Trabajaba en construcción cuando la música no pagaba suficiente, trabajando junto a su suegro mientras Linda administraba el hogar y criaba a su hijo con un presupuesto que no absorbía la diferencia entre la ambición y los ingresos. Esos años importan más de lo que la biografía suele reconocer, porque fueron los años en los que se estableció el cimiento de todo lo que siguió. No la carrera, sino el matrimonio. Linda no estaba esperando que un hombre famoso volviera a casa. Estaba construyendo una vida con el hombre con quien se había casado en un registro civil cuando ella tenía 16 años. Y él tenía 16 años y no había cámaras ni contratos de representación y nadie mirando excepto el registrador. Lo estaba construyendo con él. O eso parecía. La oportunidad llegó en forma de Gordon Mills, un compositor del mismo trasfondo del sur de Gales que vio a Tom actuar en Londres en 1963 y escuchó, inmediata y precisamente, qué hacer con lo que estaba escuchando. Mills tenía gusto y ambición, y el tipo específico de visión que convierte la materia prima en fenómeno comercial. Se convirtió en el representante de Tom. Lo trasladó a Londres. Tomó el nombre Woodward, demasiado llano, demasiado obrero, demasiado arraigado en el valle, y lo reemplazó por Jones, Tom Jones, por la novela de Fielding, por la sugerencia de un hombre con apetito e historia, y el tipo de problemas que hace que la gente quiera saber qué pasa después. Construyó una imagen alrededor de la voz. La imagen tenía requisitos específicos. Requería un hombre que estuviera disponible, viril, sin ataduras, una posibilidad romántica en lugar de un hecho doméstico. El mercado para lo que Tom Jones ofrecía, presencia física cruda, una voz que comunicaba algo casi primario sobre el deseo, la pérdida y el querer. No funcionaría, creía Mills, si el público supiera que había una esposa en una casa en el sur de Gales, si la fantasía tuviera un niño de 7 años adjunto. Entonces Linda Jones había tomado el apellido artístico junto con el matrimonio, fue eliminada de la historia que se le contaba a la prensa. No la ocultaron con crueldad, no la engañaron. Ella sabía del acuerdo. Lo aceptó, de la manera en que las mujeres que ya han absorbido mucho aprenden a aceptar los acuerdos que les piden absorber un poco más. Se mudó a casas más grandes a medida que crecía el dinero. Primero Surrey. Finalmente Los Ángeles. Crió a Mark. Administró la infraestructura doméstica que la carrera requería pero que no podía parecer requiriendo. Estaba ahí, siempre ahí, en el trasfondo de todo, y en ninguna parte, durante 20 años, en nada de lo que el mundo tenía permitido ver. Lo que las cámaras mostraban era un símbolo sexual con traje. Lo que las cámaras no mostraban era la mujer que hacía posible que él fuera eso, noche tras noche, década tras década, simplemente estando presente y no pidiendo nada público a cambio. Hay una versión de la historia de Tom Jones que el público recibió durante las 3 primeras décadas de su carrera. Los éxitos: It's Not Unusual, Green Green Grass of Home, Delilah, What's New Pussycat, Thunderbolt, She's a Lady, Kiss. El programa de televisión This is Tom Jones, que se emitió de 1969 a 1971, y llevó su estilo de actuación a los salones de Estados Unidos y Gran Bretaña. El movimiento, el sudor, la fuerza física apenas contenida que hacía que incluso los espectadores ocasionales entendieran al instante por qué las salas llenas de gente respondían como lo hacían. Las residencias en Las Vegas en Caesars Palace que se convirtieron, para toda una generación, en la definición de lo que podía sentirse en un espectáculo en vivo. Era, por cualquier medida honesta, extraordinario sobre un escenario. Tenía lo que la industria llama eso, esa calidad indefinible que separa a los artistas de los animadores, la capacidad de hacer que el público sienta que la canción es para ellos específicamente, que el hombre que la canta quiere decir cada palabra para ellos específicamente,
Que la conexión a través de la distancia de 50 filas es real y personal, y no transferible a nadie más en la sala. Ese es un don raro. Él lo tenía completamente. También tenía durante todo este periodo una vida privada cuya distancia de la imagen pública era tan grande que habría sido irreconocible para el público que lanzaba cosas al escenario en Las Vegas. No le era fiel a Linda. Él mismo lo ha dicho, en las cuidadosas confesiones de la última etapa de su vida que llegaron solo después de que ella ya no estuviera viva para que le hicieran daño. Las aventuras eran numerosas y, en algunos casos, sostenidas y documentadas. Marjorie Wallace. Mary Wilson de las Supremes. Otros. Los nombres que surgieron públicamente eran una fracción de la realidad. Era un hombre cuya imagen estaba construida en torno a la disponibilidad, cuya representación había hecho de la disponibilidad el motor de la propuesta comercial, y que vivió en consecuencia. Linda lo sabía. No estaba protegida de saberlo. No era el tipo de mujer que podía ser aislada de la realidad de la vida de su marido por la distancia entre Surrey y Las Vegas, o la gestión estratégica de qué información llegaba hasta ella. Era perspicaz. Era perceptiva. Era, en los aspectos que importan, lúcida sobre el hombre con quien se había casado y sobre los términos en que elegía seguir casada con él. Se quedó. ¿Alguna vez intentaste entender por qué alguien se queda en una situación que parece, desde afuera, ofrecerle menos de lo que merece? ¿Alguna vez resististe el juicio fácil de esa elección, y te sentaste con la realidad más complicada? Que la persona que la toma podría entender algo sobre el amor y el compromiso, y la textura específica de una historia compartida que la mirada desde afuera simplemente no puede acceder? Linda Jones se quedó durante 59 años. Lo que entendió sobre por qué se quedó, lo guardó para sí misma. Lo que le dio a Tom Jones quedándose, él lo entendió demasiado tarde para decírselo como es debido. La fractura que se hizo pública no vino del matrimonio sino de fuera de él. En 1987, cuando una mujer llamada Catherine Berkery presentó una demanda de paternidad en los Estados Unidos, alegando que Tom Jones era el padre de su hijo Jonathan, que nació en 1988. Tom Jones lo negó. A través de representantes, a través de recursos legales, a través de la maquinaria practicada de la negación de celebridades que su representación había operado durante 2 décadas. Lo negó con la firmeza de un hombre que había pasado mucho tiempo gestionando la distancia entre su imagen pública y su conducta privada y que entendía que la gestión requería firmeza. Porque cualquier cosa menos que firmeza era una invitación. Se ordenó una prueba de ADN. El resultado fue inequívoco. Jonathan Berkery era su hijo. Lo que siguió no fue un ajuste de cuentas. Fue una decisión de gestión. Tom Jones reconoció la paternidad. Pagó la manutención a través de los canales legales que los tribunales requerían. No estableció una relación con Jonathan. No apareció públicamente junto a su segundo hijo. No habló de él con la calidez, el orgullo o el reconocimiento parental ordinario que Mark, el hijo que había crecido dentro del hogar, el hijo que eventualmente se convertiría en su representante, el hijo del matrimonio, recibía como algo natural. Jonathan Berkery creció siendo el hijo de uno de los hombres más famosos del mundo, que eligió no ser su padre en ningún sentido significativo. Ha hablado de esto en entrevistas, sobre los intentos de contacto, sobre la textura específica de ser mantenido en la periferia legal de una vida que tenía espacio para algunos hijos y no para otros. Hay 2 hijos en la historia de Tom Jones. Uno fue reconocido y amado y recibió una herencia, no solo financiera sino relacional, profesional, la plena continuidad de la vida de un padre extendida hacia la vida de un hijo. Al otro lo gestionaron. La distancia entre esas 2 cosas no es un detalle al pie de página. Es la medida del costo que la conducta privada, protegida y sostenida durante décadas por la maquinaria de la fama, puede extraer de personas que no tuvieron ninguna voz en el acuerdo. ¿Alguna vez fuiste la persona en el lado equivocado de la gestión de imagen de alguien? ¿La persona cuya existencia complicaba la historia que alguien importante necesitaba contar sobre sí mismo? Ese es un tipo específico de dolor que no se resuelve con el tiempo. Se resuelve solo cuando la persona que lo causó lo mira directamente y dice la verdad. Tom Jones nunca lo hizo completamente. Jonathan Berkery todavía espera. El mayor ajuste de cuentas en la vida de Tom Jones no llegó en una sala de tribunal. Llegó en una habitación de hospital, el 10 de abril de 2016. Linda Jones murió de cáncer de pulmón. Tenía 75 años. Llevaban casados 59 años. Él estaba a su lado. Ha hablado de su muerte con una honestidad que sus entrevistas no contenían mientras ella estaba viva. Ha dicho que durante la mayor parte de su matrimonio, no supo lo que ella le estaba dando al quedarse. Ha dicho que lo entendió, finalmente, en los años antes de que ella muriera. Entendió el peso específico de lo que le costaba, y la magnitud específica de lo que significaba. Y luego ella se fue, y la comprensión llegó al mismo tiempo que la pérdida, que es la forma más brutal de comprensión que existe. Ha dicho que la cama está mal sin ella. Ha dicho que le habla. Ha dicho que la casa en Los Ángeles está llena de ella y vacía sin ella al mismo tiempo. No decía estas cosas mientras ella podía escucharlas.
Eso no es una acusación. Es una observación sobre cómo algunas personas llegan a la honestidad. Gradualmente, a un gran costo, demasiado tarde para la persona a quien siempre se le debió esa honestidad. Él llegó. Solo llegó después de que ella se fue. ¿Alguna vez entendiste el valor de algo? El valor real y completo, no el aprecio actuado, sino la comprensión real y profunda de lo que faltaría sin ello. ¿En el momento exacto en que te fue arrebatado? Ese es el duelo que Tom Jones ha cargado desde abril de 2016. No el duelo de la pérdida sola, que ya es terrible. El duelo de la comprensión tardía. El duelo de ver con claridad por fin en una habitación que ahora está vacía. Lo que Linda Jones le dio a Tom Jones durante 59 años de un matrimonio que le pedía que fuera invisible, no era pequeño y no debe describirse como pequeño. Le dio estabilidad en el centro de una vida que no tenía otro centro estable. Le dio un hogar que era real en una carrera construida sobre la actuación de todo. Le dio un hijo, Mark, que administraría sus asuntos y sostendría su carrera y estaría a su lado en las décadas en que la marea comercial bajó. Y crió a ese hijo en gran medida sin la presencia diaria de un padre que, en cualquier noche dada, estaba sobre un escenario en otro continente. Absorbió las aventuras. Absorbió la invisibilidad. Absorbió la indignidad específica de ser la persona esencial en la vida de un hombre que era presentado públicamente como un hombre sin una persona esencial. Lo hizo no porque no tuviera opciones, y no porque careciera del autoconocimiento para entender lo que estaba absorbiendo. Lo hizo porque había decidido, a los 16 años en un registro civil en Pontypridd, que este era su persona, y porque ninguna cantidad de evidencia posterior la había persuadido de que estaba equivocada al respecto. Puede que se haya equivocado. Decidió que no. La ironía central de la vida de Tom Jones es esta. El hombre que comunicó más sentimiento humano crudo, inmediato y sin reservas a través de un micrófono que casi nadie de su generación, fue, en la vida privada que ese micrófono financiaba, uno de los hombres emocionalmente más reservados de la industria del entretenimiento. La voz era la intimidad. La vida detrás de la voz era el ocultamiento. Le dio al mundo el sonido de todo lo que sentía, y le dio a las personas más cercanas a él el silencio. En 2026, Tom Jones tiene 85 años. Vive en Los Ángeles, en la casa que compartió con Linda en los últimos años de su vida. Ha hablado de no querer irse. La mantiene de la manera en que las personas mantienen los espacios donde alguien a quien amaron se movió una vez entre las habitaciones. Lanzó Surrounded by Time en 2021, a la edad de 80 años y debutó en el número 1 en el Reino Unido, convirtiéndolo en el artista masculino en solitario de mayor edad en alcanzar esa posición en la historia de las listas británicas. La voz a los 85 no es la voz de Ed Sullivan Show. Es más lenta, más profunda, más reflexiva. Lleva lo que le pasó al hombre. Cuando canta ahora sobre el anhelo y la pérdida y el costo de amar a alguien a través de las décadas, no es actuación, es testimonio. Sigue actuando. Selectivamente. Aparece, cuando lo hace, con una presencia que la edad no ha disminuido tanto como concentrado. Las salas donde actúa están llenas de personas que llevan escuchándolo desde que eran jóvenes y que ahora también son mayores y que entienden, por fin, de qué hablaban siempre las canciones. Su hijo Mark sigue siendo su representante. La continuidad profesional entre ellos ha durado décadas, a lo largo del arco completo de una carrera que ahora abarca más de 60 años. Jonathan Berkery existe a la distancia de la vida de su padre a la que Jonathan Berkery se ha asentado. Tom Jones no habla de él en profundidad. Ese silencio es por sí mismo una declaración. Hay algo a la vez sobrio y silenciosamente conmovedor en la imagen de Tom Jones a los 85 años. El artista vivo más físicamente vital de su generación, ahora envejecido hacia algo más lento y más reflexivo, viviendo en una casa que sigue perteneciendo a una mujer que lleva 10 años ausente, hablando de ella en entrevistas con un dolor y una claridad y una franqueza que toda su carrera pública nunca logró producir mientras ella estaba viva para recibirla. Todavía está aprendiendo a decir las cosas que más importaban. Las está diciendo ahora. A la habitación vacía, al micrófono, en el disco. Es lo más honesto que jamás ha hecho. La historia de Tom Jones no es una historia sobre la voz. No es una historia sobre los discos, ni las residencias, ni la longevidad, ni el álbum número 1, a los 80 años que demostró lo que su público siempre supo y lo que sus críticos pasaron décadas negando. Es una historia sobre lo que ocurre cuando construyes una vida pública, sobre el ocultamiento. Cuando la maquinaria de la fama requiere que las partes más verdaderas de tu vida privada sean hechas invisibles. Y cuando cumples, no porque no ames a las personas que se están volviendo invisibles, sino porque cumplir es más fácil y más rentable, y el costo lo paga otra persona. Linda Jones pagó el costo. Jonathan Berkery pagó una versión diferente de él. El mundo recibió 60 años de música extraordinaria, y no tenía idea de lo que la estaba financiando. Vivimos en un mundo que recompensa la actuación, y tiene poca paciencia para la factura que llega detrás de ella. Escuchamos la voz y no preguntamos quién pagó por el silencio que la hizo posible. Miramos el escenario y no pensamos en lo que ocurre en la casa a la que vuelve el artista.
¿Qué estás actuando que le está costando a alguien más su visibilidad? ¿Qué estás ocultando por lo que alguien que te ama está pagando silenciosamente el precio? Deja eso en los comentarios. No porque necesite una respuesta que compartas públicamente. Porque la pregunta en sí misma, tomada en serio, puede ser lo más útil que esta historia pueda darte. Si esta historia te movió, si algo en ella aterrizó en algún lugar real, deja un me gusta. Toma un segundo. Significa que esta historia llega a alguien que la necesita. Suscríbete. Vienen más historias como esta. Vidas que se veían de una manera desde el escenario, y eran algo completamente diferente desde los bastidores. Y dime abajo, ¿qué es lo único de la vida de Tom Jones que llevas contigo? Porque la actuación más importante que dio jamás, no fue en el Ed Sullivan Show. No fue en Las Vegas. No fue en ningún escenario por el que el mundo pagó para ver. Fue en una habitación de hospital en Los Ángeles en abril de 2016, donde no había cámaras ni público. Y la única persona para quien cantar ya se había ido. Volveremos.